A reading from the first letter of John. Lectura de la primera carta de San Juan. No les sorprende, hermanos, que el mundo los odie. Nosotros hemos pasado de la muerte a la vida, lo sabemos porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en la muerte. El que odia a su hermano es un homicida. Y sepan que ningún homicida lleva en sí vida eterna. En esto hemos conocido el amor, en que Él dio su vida por nosotros. También nosotros debemos dar nuestras vidas por los hermanos. Pero si uno tiene de qué vivir y viendo a su hermano en necesidad, le cierra sus entrañas, ¿cómo va a estar en él el amor de Dios? Hijos míos, no amemos de palabra y de boca, sino de verdad y con obras. Verbum Domini. Precious in the eyes of the Lord is the death of his faithful. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. I believed even Tenía fe, aun cuando dije, qué desgraciado soy. Yo decía en mi apuro, los hombres son unos mentirosos. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación, invocando su nombre. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. Señor, yo soy tu siervo, siervo tuyo, hijo de tu esclava. Rompiste mis cadenas. Te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando tu nombre, Señor. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. El que se aborrece a sí mismo en este mundo, se guardará para la vida eterna. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, este es mi mandamiento, que se amen unos a otros, como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. A ustedes los llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre se lo he dado a conocer. No son ustedes los que me han elegido, soy yo quien los he elegido y los he destinado para que vayan y den fruto y su fruto dure, de modo que lo que pidan al Padre en mi nombre, se los dé. El mandamiento que les doy es este, que se amen unos a otros. Verbum Domini. San Juan nos habló en la primera lectura del día de hoy de su primera carta, capítulo 3, que el camino en el que llegamos a comprender el amor fue que Él dio su vida por nosotros.
we too Nosotros también lay down our lives tenemos que dar nuestra vida for others. por nuestros hermanos. Today I would like to begin Hoy with quisiera comenzar con 3 ejemplos de personas que han hecho eso. and hopefully it'll be something that Y will esperamos que inspire all of us algo inspirará a todos nosotros a una mayor generosidad, un mayor vivir de acuerdo con los mandamientos del Señor, de amarnos los unos a los otros como Él nos ha amado. En el primer ejemplo es tomado del that took place terrible tornado que tuvo lugar en Moore, Oklahoma, en mayo, and there were a number y of children hubo in kindergarten. un número de niños ahí en el kindergarten, en el círculo infantil, 10 muchachos. Cuando se acercaba el tornado, la maestra y candidata y otra mujer que estaba trabajando con ella también, Jessica Simmons, cada una tomó la mitad de su clase de kindergarten, se la llevaron al corredor como habían practicado. Y la candidata dijo, nos sostuvimos y les dijimos que mantuvieran la cabeza baja. Yo les decía que iban a estar bien y que Dios iba a cuidarnos. Oré tan rápido y tan fuerte como pude. El remolino estaba casi arriba de nosotros cuando la candidata dijo, fue algo tan brusco. Yo le decía a los muchachos que estaban bajo el cuerpo de ella y Jessica puso el cuerpo de ella sobre el otro grupo. Decía a los muchachos que estaban bajo mí, va a estar todo bien. Y oré diciendo, llévame Señor en lugar de a ellos, porque son tan solo bebés. Cuando el tornado golpeó, hubo un carro que voló y cayó sobre las dos maestras que estaban tapando a los niños. Algunos se acercaron, que estuvieron libres del tornado, vinieron a quitar el automóvil que estaba sobre los niños. Algunos tenían un par de heridas leves, pero no había nada grave. Y eso fue todo, dijo la candidata. Por lo tanto, vemos este ejemplo de madres, de su intuición, del amor, que se alza para proteger a los pequeñitos que habían sido puestos en su cuidado, pidiéndoles que tomaran su vida en lugar de la de los niños para protegerles. Y agradecidamente sobrevivieron. El segundo caso es tomado de la gente en Siria. El Zenit, que es un servicio noticioso, habla de un sacerdote porque revelar su nombre y se mantiene anónimo es ponerle en peligro. ¿Y por qué no te vas de Siria?, le preguntaron. La respuesta fue, primero porque Siria es mi país. Y como yo soy cristiano, pertenezco a esta nación. Y yo y en segundo lugar, más importante aún, es mi misión sacerdotal. A pesar de las circunstancias y de las posibilidades que tengo para poderme ir de este país, porque él tenía un permiso para salir, Cristo sigue siendo un llamado como sacerdote para escoger mi sonrisa, la sonrisa de Cristo mismo. Cuando ya no hay más cristianos aquí, es que yo podré irme del país. Pero sin embargo siento dentro de mí mismo lo siguiente: si yo fuera a irme del país, en mi corazón tendría un remordimiento más amargo que la muerte, el haberme ido, haberme alejado. En momentos buenos estuve con ellos, pero en momentos difíciles lo he abandonado. Y en tercer lugar dijo, en vista de todo este horror, ¿qué eran las cosas que más resonaban? Dijo, la palabra que más resonaba es la siguiente:
cree en Cristo. Y esto es algo que se oye a diario en la misa, en que cada día nos conformamos a Cristo y a la resurrección. Él es nuestro alimento diario y nuestra defensa en la tormenta. Y en vista de esto, clamamos, Cristo es nuestra esperanza. Diría que siempre hay un rayo de esperanza, incluso a pesar de todo y de las palabras de Cristo, o de mejor dicho, de San Pablo sobre Cristo, ¿quién nos puede separar del amor de Cristo? Por último, por supuesto, el santo cuyo día celebramos hoy, San Maximiliano María Kolbe, que era nuestra colecta al principio de la misa, tuvo un gran amor por la Inmaculada Concepción de María y por las almas, y quería hacer todo lo que estuviera a su alcance para llegar a las almas para el Evangelio. Unido, fundió la Inmaculada, que tenía una distribución de 1 millón de ejemplares en Polonia e incluso en otros países, y tenía planes inclusive para tener un aeropuerto privado allí en Nepacolana, en que había más de 600 frailes para que pudieran distribuir las revistas más rápidamente, que había enviado ya a Varsovia a enseñarles a volar en aeroplanos. Era un ideal para las almas. Su nombre, Maximiliano, puede uno pensar en su deseo de dar a Dios el máximo de la gloria. Todo por el máximo de la gloria para Dios. Algo que escuchamos en nuestro oficio esta mañana, tomado de sus propios escritos. Sin embargo, esto fue algo de lo que sabemos de su acto heroico de dar de su vida para uno de esos que había sido condenado a ir a morirse de hambre, porque uno de los prisioneros de Auschwitz, del campo de concentración nazi, estaban sin agua ni comida. Era una forma horrible de morir y haber sido condenado a esa muerte. Maximiliano, sin embargo, tomó el lugar de un hombre que era un padre y esposo, y el comandante estuvo de acuerdo con ese intercambio. Sin embargo, su propia vida de caridad ya era evidente en su vida, el dar su vida por otros. Uno de los hermanos que fue entrevistado acerca de su vida, que perteneció a esa comunidad de Nepacolada en Polonia, cuyo guardián era Maximiliano, es el padre Felicius, y he aquí lo que él escribió acerca de cómo amaron a San Maximiliano y a su cuidado de cada uno de ellos. Nuevamente en esta época había 13 sacerdotes en Nepacolona, 622 hermanos y más de 500 pupilos. Era un lugar enorme en que había mucho que sucedía por la evangelización y la asistencia de mucha gente. Y eso es lo que el hermano Felicimo escribió. Desde el primer momento que yo te conocí, te amé sinceramente como el mejor de los padres. Tu bondad paternal te llevó hasta el martirio. En cuanto a tu mirada paternal, siempre llenó mi corazón esto de júbilo y me promovió en el camino hacia el amor. Al igual que nuestro Señor atraía a la gente hacia sí mismo, también tu ejemplo atraía a los discípulos. Tu gran virtud era tu amor altruista de Dios y del prójimo y de la Santísima Corazón de Jesús. A veces yo iría a grandes distancias para verte, para mirar a tus ojos y para que se me permitiera saludarte con un María. Es más, diría, los frailes se reunían alrededor de él como los pollitos con una gallina para escuchar sus palabras y recibir algún tipo de consuelo de su presencia. Y este es el caso también cuando eventualmente fuera tomado al campo de concentración en Auschwitz, que la gente se acercaba a él porque tenía un valor tan grande para ellos todos, y dijo estas palabras. En Auschwitz,
a los prisioneros, He said there exists a freedom dijo, existe una libertad which no que executioner can no hay suppress. ningún verdugo que pueda suprimir. Freedom of love, La libertad del amor which is stronger than death. y de la muerte. Immaculata wills that we love La everyone. Inmaculada dice que a This todos place debemos where the weak are amar, exploited by y este lugar en que los débiles son explotados por los fuertes, en que el pan es robado de los que se mueren de hambre y en que todos son robados de sus artículos de ropa. Tenemos que ser testigos del amor, no permitirnos que nuestros atormentador nos priven. He dicho muchas veces que el odio no crea, únicamente el amor. Como uno de nuestros santos nos ha asegurado, experimentamos el amor cuando llevamos amor a ese lugar en que no existe ningún amor. Por lo tanto, en ese lugar en que los prisioneros prácticamente se morían de hambre, y algunos así hicieron, que muchas veces se volvían agresivos, robaban el alimento unos de otros, odiosos se volvían al tomar lo que podían unos de otros, y lo que Maximiliano hacía era que tomaba este lugar, en lugar de odio, desdén y codicia, y lo convirtió en un lugar de amor y los hacía llegar a orar junto con su propio ejemplo y generosidad y sacrificio por otros. Sabemos algo, algunas de las cosas que tuvieron lugar cuando Maximiliano y los otros 9 fueron llevados a la cabaña de morir de hambre. Hugo Murgowitz era uno de los que acompañaban a este soldado todos los días, y así es como nos enteramos de los últimos días de Maximiliano, cuando fueron llevados a esta habitación cerrada de un sótano. Un soldado nazi, cuando cerró la puerta, dijo: en unos pocos días todos se secarán como tulipanes. Antes había llegado al nivel de vuelta de los 10 prisioneros desnudos. Maximiliano comenzó a cantar y demás. Los otros, al día la veré, decían cantando. Oh, sí, allí veré a María. Mi amor es eterno por ella. En el cielo, en el cielo, en el cielo. La veré algún día bello. En el cielo, en el cielo, en el cielo. Los guardianes decían que los prisioneros los maldecían a ellos. Estos prisioneros, sin embargo, oraban el rosario, cantaban, y los guardianes no podían evitar la mirada. Mantengan la mirada hacia abajo, le decían a él. Y cuando cada uno de los hombres se le dejaba morir de hambre, San Maximiliano les acurrucó, escuchó sus confesiones, les bendijo y le hizo un Ave María cerrando sus ojos. Los últimos 3 de los prisioneros, a ellos se les dieron inyecciones de veneno para apresurar su muerte. Cuando Bruno llegó con el soldado, Maximiliano fue el único que todavía estaba vivo. Por lo general, los prisioneros revelaban la tortura en sus rostros de lo que habían pasado. El rostro de Maximiliano decían que era un éxtasis lo que se veía en el mundo trascendental. Más tarde, Bruno testificó que nunca olvidaré esa mirada. Nuestra fuerza está en el Señor. ¿Quién puede separarnos del amor de Cristo? San Maximiliano dijo a aquellos que estaban con él en el campo de concentración: no dejen que los pongan en la imagen de nuestros atormentadores. Únicamente el amor es creativo, y ese es el mensaje para cada uno de nosotros. Lo que pueda suceder en esta vida, que no puedan ponernos en la imagen del mal,
sino que tenemos que perseverar y amar. Únicamente el amor es creativo y el amor es aquello que dura para siempre. En el reto de nuestra vida, pequeña o grande, que todas estas cosas podemos conquistar por medio del amor de Cristo que Él nos da a nosotros, y es un amor que recibimos de una manera muy profunda esta mañana en la Santa Misa. Quisiera concluir con palabras de San Maximiliano Kolbe en cuanto a la Eucaristía, al cual él sentía una gran devoción. Dijo, la culminación de la misa no es la consagración, sino la comunión. El momento en que Jesús está en nosotros es el más valioso del día entero. No tan solo nuestro cuerpo, sino también nuestra alma se convierte en un tabernáculo viviente. En ese momento el alma de Jesucristo se une con el nuestro y se convierte en el alma de nuestra alma. No podemos comprender todo esto, podemos únicamente percibirlo, los efectos.